Ya la empecé. Buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia a esta reunión de nuestro staff de reumatología de los viernes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica, teniendo como base las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología y Respiratoria publicadas en 2022, tratando de desglosar lo que mencionan estas guías con respecto a este tópico y la evidencia como que soporta las recomendaciones. Entonces, lo que quiero tratar básicamente son estos cuatro tópicos, como en general, por qué es importante hablar de hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica, datos epidemiológicos, el diagnóstico de esta condición y sobre todo vamos a centrarnos en el tratamiento basado como en la evidencia y sacar unas conclusiones. Entonces, este es el documento base que fue publicado en 2022 con respecto a hipertensión pulmonar. Entonces, recordar que la hipertensión arterial pulmonar es una complicación vascular bien conocida en esclerosis sistémica y que es una de las principales causas de mortalidad pues, en paralelo con la enfermedad pulmonar intersticial, y que la variedad limitada es la principal causa de hipertensión arterial pulmonar de las enfermedades del tejido conectivo en Europa y en Norteamérica. En Asia, la principal causa de hipertensión pulmonar es el lupus eritematoso sistémico. La prevalencia de esta condición, basada sobre todo en cateterismo derecho, que es el estándar de oro para el diagnóstico, oscila entre un 5 a 19%, con una incidencia anual de 0,7 a 1,5%. ¿Por qué se puede dar la hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica? Digamos que se puede asociar a enfermedad pulmonar intersticial, puede ser una hipertensión arterial pulmonar precapilar y puede haber un compromiso venoso o capilar en el contexto de una enfermedad venoclusiva pulmonar. También puede ser secundario un compromiso miocárdico. Hay estudios que comparan como la función de los cardiomiocitos en la hipertensión pulmonar idiopática y en esclerosis sistémica, y hay una clara disfunción en los pacientes con esclerosis sistémica. También esta condición predomina en el género femenino con una relación mujer-hombre de 4 a 1 y tiene una mayor mortalidad que la hipertensión arterial pulmonar idiopática, con un riesgo no ajustado de 2,9. Entonces, estamos hablando de una condición que genera importante morbimortalidad. También, para tratar de perfilar a los pacientes, se han establecido algunos factores de riesgo para el desarrollo de esta condición. Obviamente, la presencia de disnea, mayor duración de la enfermedad desde el punto de vista clínico, los síntomas secos, la presencia de úlceras digitales, mayor edad y el género masculino son factores de riesgo clínicos y demográficos para el desarrollo de esta condición. Y con respecto a los paraclínicos, tener anticuerpos anticentrómero, tener compromiso pulmonar intersticial, y una de las claves, como lo vamos a ver, es que en el seguimiento funcional de estos pacientes, cuando empieza a haber una caída aislada de la difusión de monóxido de carbono, esto prende las alarmas. Y también, por ende, la relación entre la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, cuando esta relación aumenta, sobre todo cuando es mayor a 1,8, sugiere altamente que puede haber el inicio de una hipertensión arterial pulmonar. Y marcadores como el NT-proBNP, si está elevado, es un factor de riesgo para esta condición. Digamos que aquí hay una novedad interesante con respecto a los factores de riesgo, es que hay un metaanálisis reciente donde en los pacientes que se les hace capilaroscopia y empieza a haber una reducción de la densidad capilar, recordando que en la capilaroscopia tener 7 capilares o más por milímetro es lo normal. Cuando empieza a haber una disminución por debajo de 7 capilares por milímetro, o hay una progresión a un patrón activo tardío en la capilaroscopia, es decir, cuando empiezan a haber una disminución del número de capilares junto con hemorragias y ya posteriormente con neoangiogénesis, esto es un factor de riesgo para el desarrollo de esta condición. Pues, a posición personal con respecto a este tema, pues digamos que al paralelo a como hacemos la tamización de la que vamos a hablar más adelante, anualmente para hipertensión arterial pulmonar, pues, dado esta evidencia de este metaanálisis,
yo he optado por a los pacientes con esclerosis sistémica hacerles cada año capilaroscopia, al igual que las otras pruebas de tamización, y si hay algo de, bien sea disminución de la densidad capilar o una progresión del patrón, pues eso es un factor de riesgo adicional y un elemento para tomar decisiones, digamos, más agresivas y estar más pendiente de la tamización de hipertensión arterial pulmonar. También, digamos, mirando de dónde sale lo de la frecuencia, la prevalencia de hipertensión arterial, recordando este estudio DETECT, que es una estrategia de tamización en pacientes con esclerosis sistémica que tienen más de 3 años de evolución, tienen una capacidad visual forzada menor al 40% y una difusión menor del 60%. Fue un estudio transversal internacional de 62 centros de Norteamérica, Europa y Asia, y que involucró 466 pacientes, y ahí sale el dato del 19%. O sea, en esta cohorte, 87 sujetos, se les confirmó la hipertensión arterial pulmonar por cateterismo derecho. En general era leve en la mayoría de los pacientes con una clase funcional OMS 1-2, y esta estrategia permitió recomendar cateterismo cardíaco en un 62% de los pacientes con falsos negativos de un 4%. Entonces, digamos que este es como el estudio que sustenta la prevalencia de hasta un 19% de hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica. Pero digamos que la hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica no es una condición única. Digamos que uno puede, dependiendo de algunas variables, como en este caso la extensión del compromiso pulmonar intersticial, también y tener el compromiso cutáneo, la gravedad del compromiso cutáneo, digamos que se han tratado de hacer como algunos clústeres de esta enfermedad que tienen implicaciones en la sobrevida. Entonces, digamos que si tenemos un punto de partida de una hipertensión pulmonar, se diagnostica una hipertensión arterial pulmonar, entonces digamos que el punto de partida es mirar qué tan extenso es el compromiso pulmonar intersticial. Entonces, cuando es menos del 20% es ausente o está limitado, y cuando es más del 20% del compromiso del parénquima pulmonar es un compromiso pulmonar intersticial extenso. Entonces, depende de eso, uno puede hacer como unos clúster. Tenemos un primer clúster que aquí denominan C1, donde hay muy poco compromiso pulmonar intersticial, y digamos que la pista para llegar a este clúster es tener una caída aislada de la difusión de monóxido de carbono. Tal vez el clúster que confiere una peor supervivencia a 3 años es este C2, donde tenemos un compromiso pulmonar intersticial extenso y es el que tiene una menor sobrevida. Hay un tercer clúster en el cual también hay una ausencia de compromiso intersticial pulmonar, pero que por alguna estrategia de tamización se llega al diagnóstico de hipertensión y tienen una peor hemodinámica, y un clúster 4, donde también hay una ausencia de compromiso intersticial y que la difusión está muy cerca a lo normal, y se puede hacer el diagnóstico. Entonces, digamos que estos clúster, sobre todo el C1, C3 y C4, digamos que es lo que puede corresponder al grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, y este tercer clúster, este clúster C2, al grupo 3, donde es la hipertensión arterial pulmonar secundaria al compromiso pulmonar intersticial. Entonces, esto es para resaltar que no es una enfermedad única, sino que hay varios clústeres que uno puede definir en esta condición. También es importante, y creo que muchas veces no estamos muy familiarizados, o es una condición que hay que estar muy pendiente, que es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Entonces, esto consiste en que hay una obstrucción de las pequeñas venas pulmonares, y digamos que hay una triada que le permite a uno sospechar esta, esta enfermedad, que es tener un aumento de adenopatías en la tomografía de alta resolución, para iliares, tener unas opacidades centrilobulillares en vídeo esmerilado y unas líneas septales. Entonces, fuera de que uno solicita la tomografía de alta resolución de tórax para tamizar el compromiso pulmonar intersticial, también es importante indagar y tener presentes estos signos de enfermedad veno-oclusiva. También puede haber otros signos indirectos como la presencia de cardiomegalia,
el aumento de tamaño de la arteria pulmonar y la presencia de derrame pericárdico, que siempre que está en el contexto de enfermedad de hipertensión pulmonar es un signo de mal pronóstico. Clínicamente uno como sospecha la presencia de una enfermedad venoclusiva pulmonar cuando empieza un edema pulmonar, cuando uno empieza un tratamiento vasodilatador y el paciente no mejora, antes empeora su condición clínica y eso tiene una mayor progresión y una mayor mortalidad. Entonces es importante, fuera de uno mirar, obviamente, los patrones tomográficos de compromiso pulmonar intersticial, estar atento a esta condición de enfermedad venoclusiva pulmonar. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, digamos que cuando el paciente ya tiene síntomas de deterioro franco de la clase funcional o signos de disfunción ventricular derecha, pues estamos llegando como tarde a un escenario que ya está establecido y que tiene alta mortalidad. Entonces, dado que ya sabemos que es una condición frecuente, lo que sea y la mortalidad que confiere, se han adoptado estrategias de tamización. Es muy claro que en pacientes asintomáticos, esta estrategia de tamización, cuando se compara con pacientes que solamente se hacen las pruebas diagnósticas cuando tienen síntomas, la mortalidad en este grupo es mucho mayor. Entonces, por eso es que se opta por una estrategia de tamización en pacientes asintomáticos. Cuando se establece esta estrategia de tamización, los pacientes cuando son diagnosticados tienen un menor compromiso hemodinámico y una mayor sobrevida. ¿En qué consiste la estrategia de tamización? Pues lo primero, por lo que vimos en los clústeres, por la implicación en la supervivencia, siempre hay que hacer un TACAR para evaluar pues, si hay presencia de enfermedad pulmonar intersticial o enfermedad venoclusiva pulmonar. Se evalúa la clase funcional. Entonces, cuando empieza a haber un deterioro de esta clase funcional, hay que sospechar hipertensión arterial pulmonar. Cuando hay una reducción aislada en las pruebas de función pulmonar de la difusión de monóxido de carbono y un aumento del NT-proBNP. Esto es importante. Nosotros hace muchos años hicimos un estudio de los pacientes con esclerosis sistémica y tenemos algunas sorpresas, pues menos del 25% de los pacientes en un lapso de 5 años tenían registro en la historia clínica de la clase funcional. Entonces creo que esto es fundamental consignarlo pues en la historia clínica de estos pacientes, porque es lo que permite tener la sospecha de hipertensión pulmonar. Digamos que a la luz de esta guía, pues la mayoría de los pacientes se diagnostican en la primera tamización y cuando se hacen tamizaciones posteriores va a tener una mejor hemodinámica, menos valores de presión media de arteria pulmonar, de resistencia vascular pulmonar y una mejor sobrevida. Incluso algunos dicen que hasta cuándo tamizar. Por ejemplo, hay una corte grande de esclerosis sistémica y hipertensión pulmonar que es la australiana y ellos hacen hasta 10 veces tamización de estos pacientes. Y recordar que el estándar de oro es el cateterismo derecho, que siempre que cuando tenemos la sospecha, eh, esto confirma el diagnóstico, determina pues la gravedad, porque permite primero saber si realmente hay un componente precapilar o poscapilar y descartar enfermedad cardíaca izquierda. Digamos que pues yo tengo la posibilidad de responder algunas interconsultas en Cardiovid, donde es muy frecuente tener esta condición y uno se lleva la sorpresa de que es muy alta la frecuencia de enfermedad coronaria en los pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, cuando se solicita el cateterismo derecho, pues por esa experiencia, creo que hay que solicitarlo tanto derecho como izquierdo por la alta frecuencia de estos pacientes de enfermedad coronaria. Recordar lo de la clase funcional, aquí se esboza la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. Recordar que en general no hay una limitación, en la clase funcional uno no hay limitación de la actividad física y que la actividad física ordinaria no causa como estos síntomas, la disnea, fatiga, dolor torácico o episodios cercanos al síncope. Cuando hablamos de clase funcional 2 hay una limitación leve de esta actividad física, no hay síntomas en reposo, pero esa actividad física ordinaria genera los síntomas ya descritos. En la clase funcional 3 hay una marcada limitación de la actividad física. En reposo no hay síntomas, pero actividad física menos de la ordinaria genera los síntomas de deterioro de esta clase funcional. Y ya en la clase funcional 4, que es la incapacidad para realizar cualquier actividad física sin síntomas,
signos de falla cardíaca derecha, y estos síntomas están presentes incluso en reposo, y con cualquier actividad física se aumentan los síntomas. Entonces, tener claro esta clase funcional, porque es lo que nos permite, pues, tener la sospecha de hipertensión pulmonar. Y el otro escenario que es muy importante, que es otra herramienta de tamización, es la ecocardiografía. Digamos que lo que invita la guía y que creo que está pues al alcance es, creo que es solo detenerse un poco en algunos parámetros de la ecocardiografía. Uno de cualquiera de estos hallazgos aumenta la sospecha de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, creo que hay que fijarse, o lo que sugiere la guía es que es, digamos, fácil de mirarlo de la ecocardiografía cuando hay un aumento del tamaño del ventrículo derecho, cuando uno hace una relación entre entre el tamaño del ventrículo derecho e izquierdo y es mayor a 1, cuando hay un aplanamiento del septum interventricular. También este parámetro lo describen sobre todo al final de los informes, que es una distensión de la vena cava inferior con una disminución del colapso inspiratorio. También fijarse en la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esta medida es muy importante, que es el TAPSE, que también lo reportan las ecocardiografías, y cuando es menor a 18 milímetros, eso aumenta la sospecha de hipertensión pulmonar. También cuando hay un aumento de la aurícula derecha, del área de la aurícula derecha mayor a 18 centímetros cuadrados, miren que la mayoría de estas medidas están pues en la parte inicial del informe. Y también lo que conocemos como el jet de regurgitación tricuspidia mayor a 2,8 metros por segundo, y la presencia de derrame pericárdico. Miren que todas estas medidas o todos estos hallazgos están en los informes de ecocardiografía. Es detenerse un poco, ¿no? Porque muchas veces vamos es a la presión sistólica de la arteria pulmonar, que como vemos aquí es una medida compuesta que es muy operador dependiente, pero digamos que hay variables que son muy estandarizadas, que permiten aumentar la sospecha de hipertensión arterial pulmonar. Y también se han hecho como eh, alguna relación para mirar esa relación que hay entre el TAPSE y la hipertensión pulmonar. Esta medida también está estandarizada, que es hacer una división entre el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, en esta cohorte BUSTAR, que es la cohorte europea más grande de esclerosis sistémica, lo que ellos querían mirar era como, qué pasaba con esta relación en estos pacientes, en una cohorte de 664 pacientes con hipertensión pulmonar. Lo otro es que miren que acá se relacionó altamente con el diagnóstico, tener cuando uno hace esta división entre el TAPSE y la sistólica de la arteria pulmonar y da menos de 0,55, esto se asocia altamente con el diagnóstico de hipertensión pulmonar, al igual que la relación capacidad vital forzada sobre difusión de monóxido de carbono mayor a 1,8. Y tal vez lo otro interesante de este análisis es el aumento, la relación con la menor sobrevida. Entonces, cuando tenemos ya vamos a hablar de esto, de estos valores de intermedio alto riesgo, pero cuando se tiene una relación menor a 0,32, que es un riesgo intermedio de mortalidad, se relacionó esta medida de manera estadísticamente significativa, y también cuando hay un riesgo alto. Entonces, también tener en cuenta que digamos, que uno podría hacer solamente mirando, pues aparte de mirar las variables ecocardiográficas, hacer esta relación permite también tener otra herramienta adicional para sospechar este diagnóstico de hipertensión pulmonar, y ya sabemos que se relaciona con un aumento de la mortalidad. Pero la pregunta, digamos, grande es a a qué pacientes con esclerosis sistémica se deben enviar para cateterismo cardíaco derecho y confirmar el diagnóstico. Digamos que ya habíamos la limitación del diagrama de flujo DITEC, en el sentido de que solamente es de un grupo, digamos, de pacientes de esclerosis sistémica ya establecida. Digamos que la respuesta a esa pregunta es difícil, pero un punto de partida podría ser este, que es un diagrama de flujo de esta cohorte australiana, donde tienen pues estos puntos. Cuando uno tiene una difusión menor al 70, en ese seguimiento que uno hace de los pacientes, y ve que la relación empieza a ser igual o mayor a 1,8 entre capacidad vital forzada y difusión de monóxido de carbono. Y también tienen en cuenta el NT-proBNP. Esa es una prueba pues, que habla pues, de esa compliance del ventrículo derecho,
Entonces también creo que debe implementarse como una prueba de tamización rutinaria. Entonces aquí miren que si bien sea, ahí está variables en la función pulmonar o está aumentado el NT-proBNP, entonces ellos aquí lo que hacen es incluir la ecocardiografía y si vemos alguno de los signos que les mostré que sospechan directos o indirectos de hipertensión arterial pulmonar, el paciente debe ser llevado a cateterismo derecho. Y lo otro es que si estas pruebas, digamos que si tenemos una difusión normal, la relación no es mayor a 1.8 y el NT-proBNP es normal, pues digamos que uno puede quedarse tranquilo y hacer cada año implementar esta estrategia de tamización. Aquí vemos los valores predictivos positivos y negativos que se tuvieron al implementar esta cohorte. La ventaja de este diagrama de flujo es que se incluyen todos los pacientes con esclerosis sistémica independiente del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces creo que es una buena estrategia para uno decidir qué pacientes se llevan a cateterismo cardíaco derecho. Está también demostrado que cuando uno, digamos, considera estas variables de manera aislada, digamos que tienen menos precisión cuando hacen parte de una estrategia de tamización como conjunta. Muy bien, ya vamos a hablar entonces, vamos a centrarnos en la parte del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica. Entonces, de acuerdo con la guía, entonces tenemos que el diagnóstico se debe confirmar. En nuestros pacientes recordar que en el cateterismo cardíaco derecho no se necesitan pruebas de vasorreactividad para confirmarlo. Y digamos que la definición actual es tener una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, una cuña igual o menor a 15 y una resistencia vascular mayor a 2 unidades UD. Este es el perfil hemodinámico que permite confirmar la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, el primer paso que ellos hacen en el tratamiento es tener lo que se llaman las medidas generales. ¿A qué hace referencia la guía con las medidas generales? Entonces, miren que en general lo que está, pues claramente lo que tiene evidencia uno es obviamente el entrenamiento físico, el soporte psicosocial, recordar la vacunación de estos pacientes eh, para SARS-CoV-2, influenza y neumococo. También los pacientes que se inician diuréticos, pero solamente los pacientes que tienen falla ventricular derecha o retención hídrica y el oxígeno en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, pero que tienen una hipoxemia, pues una presión de oxígeno menor a 60. Y también esto es importante, la corrección de la anemia por deficiencia de hierro, porque esto puede empeorar los síntomas de hipertensión pulmonar. Entonces, digamos que esas son unas medidas generales que también hay que tenerlas en cuenta en este grupo de pacientes. El segundo punto, después de las medidas generales, es establecer si el paciente tiene comorbilidades cardiopulmonares. ¿A qué se refiere la guía comorbilidades cardiopulmonares? Es todas ellas comorbilidades que aumentan el riesgo de tener disfunción ventricular o de tener disfunción diastólica. Entonces, tener una de estas condiciones, bien sea obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, o tener un compromiso leve parenquimatoso pulmonar desde el punto de vista de imagen, pero con una difusión menor al 45%, son las comorbilidades cardiopulmonares que considera la guía. Y eso es importante porque dependiendo de esas comorbilidades, uno toma la decisión terapéutica. Entonces, digamos que si los pacientes no tienen alguna de estas comorbilidades cardiopulmonares, miren que directamente uno puede iniciar una monoterapia oral vasodilatadora, bien sea con un inhibidor de fosfodiesterasa o un antagonista del receptor de endotelina. En general, hay una tendencia a creer que todos los pacientes van a terapias combinadas porque tienen un mejor desenlace, pero miren que si hay comorbilidades, uno podría inicialmente tener una monoterapia. Y ya, digamos que si los pacientes no tienen estas comorbilidades cardiopulmonares, el paso siguiente de lo que vamos a hablar es la estratificación del riesgo. ¿A qué se refiere la guía con estratificación del riesgo? Entonces, miren que en general esto es unas variables que estiman el pronóstico a mortalidad a un año. Creo que este es un lenguaje que tenemos que empezar a hablar cuando tratamos a estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Lo que quiero resaltar aquí es que miren que en general
parece muy complejo, pero digamos que uno puede estratificar el riesgo, sobre todo desde el punto de vista clínico. Si empieza a siempre estar pendiente de los signos de falla ventricular derecha, si hay progresión de los síntomas y manifestaciones clínicas de falla ventricular, si hay síncope, la presencia de pues, determinada clase funcional, y aquí aparece una medida que no es para el diagnóstico, sino para el seguimiento, que es el test de caminata de los 6 minutos. Y también pues, mirar los valores de NT-proBNP y la ecocardiografía. Entonces miren que en general una categoría de riesgo bajo, sobre todo es cuando, cuando no hay estos síntomas de disfunción ventricular, hay una clase funcional 1 o 2 y la caminata es mayor a 440, cuando el NT-proBNP es menor a 300, y en la ecocardiografía lo que determina el riesgo realmente son estas tres variables, que el área de la aurícula derecha sea menor a 18, esta relación que les mencioné del TAPSE sobre la sistólica de la arteria pulmonar sea mayor a 0.32 y no haya derrame pericárdico. Entonces, mire que eso está como al alcance de lo que nosotros hacemos en la vigilancia de estos pacientes, y en reumatología teníamos pues la capacidad de estratificar el riesgo de estos pacientes. Entonces, y ya a medida que el riesgo va aumentando a medida que se van deteriorando estas variables. Entonces, ya en este caso, cuando no hay comorbilidades cardiopulmonares, uno estratifica el riesgo, si le da riesgo bajo o intermedio, está claramente demostrado que tiene mejores desenlaces hacer terapias combinadas. Entonces, aquí proponen hacer una terapia combinada con inhibidores antagonistas de receptor de endotelina e inhibidores de fosfodiesterasa. Entonces esa es digamos, la estrategia vasodilatadora inicial de estos pacientes. Y ya cuando hay un alto riesgo, que miren que el alto riesgo es cuando hay signos de disfunción ventricular derecha, hay progresión de los síntomas, hay síncope, el paciente está en clase funcional 4, camina menos de 165 metros, tiene un NT-proBNP elevado mayor a 1100, área de aurícula derecha más de 26, esta relación TAPSE, presión sistólica de la arteria pulmonar menos de 0.19, o hay un derrame pericárdico moderado o grave, esto convierte a los pacientes, tienen alto riesgo. Entonces aquí la invitación es que muchas veces se puede quedar en la inercia de utilizar terapias combinadas, pero estos pacientes deben ser remitidos de inmediato a un servicio de neumología, a un centro de hipertensión pulmonar, porque está claramente demostrado que puede impactar la supervivencia utilizar unos pues, agonistas de la prostaciclina, bien sea el epropostenol, que es venoso, o el treprostinil, que es subcutáneo. Entonces, estos pacientes deben ser rápidamente enviados para el inicio de estas terapias vasodilatadoras más agresivas. Sí, simplemente para recordar que pues tenemos tres vías, digamos que son como el impacto farmacológico en la hipertensión arterial pulmonar, la vía de la endotelina, entonces se utilizan los antagonistas de los receptores, bien sea la vía del óxido nítrico, del GMP cíclico o la guanilato ciclasa, tenemos medicamentos que tienen y la vía de las prostaciclinas. Entonces digamos que de ahí se basa el inicio de estas terapias vasodilatadoras. Cuando analizamos el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar esclerosis sistémica, de entrada tenemos algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque los desenlaces primarios son muy variables, son desenlaces compuestos, y digamos que este lenguaje de estratificación del riesgo y el inicio de terapias combinadas, hay pocos estudios, y la mayoría de los estudios en esclerosis sistémica se basan o en desenlaces secundarios, sobre todo hemodinámicos, o son análisis de subgrupos o post-hoc de pacientes con hipertensión pulmonar en general. Y solamente, digamos que hay un subgrupo de enfermedades del tejido conectivo, pero no hay estudios en los cuales sea este grupo poblacional el desenlace primario, o el grupo pues, donde se estudia, donde están los estudios específicos. Entonces, de entrada tenemos estas limitaciones. Entonces vamos a tratar de revisar la evidencia que sustenta como estas terapias vasodilatadoras. Entonces digamos que tal vez el estudio que más se acerca a digamos, a estos términos de estratificación del riesgo y terapias combinadas está el estudio Ambition, donde hay combinación de ambrisentan más tadalafil en estos pacientes. Entonces, aquí lo que quería mirar era el desenlace primario, la falla clínica, que fue definida por muerte por cualquier causa
u hospitalización por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar o que haya progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que hay una disminución del 15% en la caminata de 6 minutos que se asocia a deterioro de la clase funcional. Aquí en este protocolo era en 2 visitas consecutivas separadas por más de 2 semanas y una respuesta clínica a largo plazo que no fuera satisfactoria. Disminución de la caminata, síntomas de clase funcional 3 y luego de 6 meses de terapia. Aquí lo interesante es que los desenlaces de este estudio, miren que involucran desenlaces duros como muerte u hospitalización, son combinados y que demostró este estudio cuando se combinaba ambrisentan y tadalafil. Entonces, que la terapia combinada, obviamente había menos probabilidad de desarrollar este desenlace, esta falla clínica. Aquí lo vemos con un HR de 0.463, los intervalos de confianza y una reducción relativa de riesgo de 53%. Cuando uno analiza, pues digamos que es muy claro el beneficio de la terapia combinada, hay un más impacto en el grupo de bajo riesgo, no hubo este desenlace no se presentó en este grupo, y cuando hay un riesgo intermedio basal, aquí está el HR y los intervalos de confianza, y cuando había bajo riesgo a las 16 semanas, fue donde se mostró mayor impacto de esta terapia combinada. Entonces, miren que en general la terapia combinada, pero es importante la reflexión de que es en ausencia de comorbilidades cardiopulmonares. Cuando uno analiza en la vida real estas comorbilidades, pues son frecuentes en los pacientes con esclerosis sistémica, donde una estrategia inicial, como lo vimos en el diagrama de flujo, podría ser una estrategia de monoterapia. Cuando miramos los otros, también es importante estos pacientes cuando reciben epoprostenol intravenoso. Traté de buscar como el estudio que mostraba que por lo menos esta curva de supervivencia en esclerosis sistémica e hipertensión pulmonar, pues digamos que con las terapias combinadas se ha tratado de que no sea una curva tan indecreciendo, sino que se aplana un poquito la curva, y en este estudio hubo un impacto de la supervivencia con epoprostenol intravenoso a largo plazo. Por lo menos hubo una disminución en la caída de esta curva. Entonces, por eso es importante estos pacientes, digamos, no demorar cuando tienen alto riesgo, mandarlos inmediatamente para el inicio de estas terapias en un centro de excelencia de hipertensión pulmonar. También tenemos otra evidencia con teprostinil, que es un análogo de prostaciclina subcutáneo. Aquí digamos que los desenlaces fueron más hemodinámicos a las 12 semanas, una mejoría del índice cardíaco y una resistencia de disminución de la resistencia vascular pulmonar. Esa es la evidencia que hay con teprostinil. Digamos que los que normalmente utilizamos sildenafil. Entonces, digamos que aquí lo que se mostró es que en general estos pacientes, sobre todo con dosis que eran 20 o 40 miligramos de sildenafil, hubo una mejoría de la presión media de la arteria pulmonar y en la resistencia vascular pulmonar, y también una mejoría de la clase funcional. Entonces, miren que en general la evidencia con sildenafil no tanto es en términos de hospitalización o mortalidad, sino una mejoría hemodinámica que se puede ver desde las 12 semanas. También cuando se inicia Bosentan, entonces miren que en general aquí lo que quieren mirar es cuando se utilizó Bosentan como monoterapia o se adicionaron prostanoides o sildenafil. Entonces miren que en general generalmente cuando se adicionaba luego del Bosentan prostanoides y sildenafil, hubo una mejoría, había una mayor proporción de pacientes que estaban en clase funcional 1 o 2 luego de 4 meses de estas terapias combinadas. Entonces, eso es esta es una de las evidencias iniciales del beneficio en la hemodinámica de la terapia combinada en hipertensión pulmonar. Otro de los antagonistas de los receptores de endotenina que tenemos disponibles es macitentan. Digamos que este es el estudio en general donde ellos tenían un desenlace primario compuesto que era empeoramiento de la hipertensión pulmonar, el inicio de prostanoides intravenosos o subcutáneos, la necesidad de trasplante pulmonar o septostomía o muerte por cualquier causa. Entonces miren que los pacientes comparado con placebo, el grupo que recibió macitentan, a largo plazo hasta 36 meses hubo una disminución de este desenlace primario. ¿Cuál es la limitación de macitentan? Que no hay este es un estudio en general donde
todas las causas de hipertensión pulmonar fueron consideradas, pero no hay estudios de macitentan específicos en esclerosis sistémica. La única evidencia que pude encontrar, esto es un abstract de una congreso de la Sociedad Americana del Tórax, donde hay un registro que se llama el OPUS y una cohorte de los pacientes que recibían macitentan. En los que tenían esclerosis sistémica en este registro y en esta cohorte eran 659 pacientes con esclerosis sistémica que tenían una mediana de exposición de 14.7 meses, fueron diagnosticados 45% de los pacientes en los primeros 6 meses y 265 sujetos tuvieron más de una hospitalización y había un estimado de supervivencia a un año de 92%. Pero como les digo, no hay un análisis específico de mortalidad o de hospitalización con macitentan en esclerosis sistémica. Muy bien, entonces una vez digamos que se inicia esta terapia vasodilatadora pulmonar, bien sea monoterapia cuando hay comorbilidades cardiopulmonares o la terapia combinada, como ya lo vimos, y se estratifica el riesgo, pues estos pacientes deben obviamente tener un seguimiento regular. ¿A qué se refiere el seguimiento regular? Entonces, digamos que la guía lo que hace es uno qué paraclínicos o qué variables debe tener en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, miren que en general estos pacientes se recomienda que tengan una evaluación de la clase funcional basal, la caminata de los 6 minutos, el NT-proBNP, el electrocardiograma, la ecocardiografía, tener gases arteriales o una pulso-oximetría y obviamente tener un cateterismo cardíaco derecho que confirme el diagnóstico. Estos pacientes, digamos que en general se pueden seguir cada 3 a 6 meses y después, cuando se hace el seguimiento, si hay cambios en la terapia, pues deben involucrarse los paraclínicos que ustedes ven acá y la evaluación de la clase funcional en los pacientes, digamos que están estables. Sí, obviamente no se necesitaría, según la guía, hacer una ecocardiografía solamente cuando hay cambios en la terapia y en caso de que haya empeoramiento, obviamente hay que solicitar nuevamente todos estos paraclínicos. Entonces, miren que esto es lo que, digamos que el mensaje sería que estos pacientes se pueden seguir hasta 6 meses, entre 3 a 6 meses, y estas son la clase funcional y los paraclínicos que hacen parte de ese seguimiento. Entonces, digamos que una vez cuando hace el seguimiento, digamos que hicimos una estratificación del riesgo inicial para elegir la terapia. Aquí, obviamente, en el seguimiento hay que hacer una nueva estratificación del riesgo. Y digamos que es una estratificación de riesgo diferente a la que tuvimos en la elección de la terapia. ¿A qué se refiere esa estratificación del riesgo en el seguimiento y para ver la respuesta? Entonces, también, digamos que aquí en general se consideran otras variables, pues unas variables específicas como la clase funcional, la caminata de 6 minutos y el NT-proBNP. Entonces, bajo riesgo, aquí vemos los valores de estas variables en bajo riesgo, lo que se llama el riesgo intermedio bajo, el riesgo intermedio alto o el alto riesgo. Entonces, uno con estas variables determina una de ellas es la que clasifica, digamos, los pacientes en estos grupos. Entonces, una vez nosotros tenemos esta estratificación del riesgo, luego de empezar el tratamiento, si es bajo, se continúa la terapia inicial. Si el paciente está en riesgo intermedio bajo, es decir, tiene una caminata que oscila entre 320 y 440 metros, un NT pro BNP entre 300 y 649. Entonces, estos pacientes, bien sea si están en este riesgo, uno podría agregar o un análogo de estas prostaciclinas como Celexipac o pasar de inhibidores de fosfodiesterasa a inhibidores de guaninato ciclasa. Y si el paciente está en riesgo intermedio alto o alto, que según esta tabla, los pacientes tendrían un deterioro de la clase funcional 3, los valores que ustedes ven de caminata de 6 minutos y del NT-proBNP o de alto riesgo. Entonces, estos pacientes deben agregárseles un prostanoide intravenoso subcutáneo y considerar que deben ser sometidos a trasplante pulmonar. Entonces, digamos que por eso es importante, vemos que hay una estratificación del riesgo para elegir la terapia y también hay una estratificación del riesgo
para, para mirar la respuesta como al tratamiento. Entonces, digamos que cuál es la evidencia, aquí empiezan, hay otros dos nuevos medicamentos, tenemos el Riociguat, entonces aquí hay un estudio específico en enfermedades de tejido conectivo y que se llama el PATEN 1 y PATEN 2, aquí están los pacientes con esclerosis sistémica y miren que hubo en los pacientes con esclerosis sistémica una mejoría de la caminata de los 6 minutos y la mayoría de los pacientes en el grupo de Riociguat estaban estables. Digamos que el problema del Riociguat en este grupo de pacientes es, esto es un archivo, pues, un archivo suplementario de este estudio, donde en general hubo, ellos también consideran lo del empeoramiento clínico, que sobre todo es hospitalización, inicio de una terapia vasodilatadora nueva, disminución de la caminata de los 6 minutos o empeoramiento de la clase funcional. Miren que en los grupos, el paciente de esclerosis sistémica hubo menos hospitalizaciones, pero hubo una mayor frecuencia de empezar un nuevo tratamiento de hipertensión pulmonar y un deterioro leve en la caminata de los 6 minutos. Hubo menos muerte y menos empeoramiento de la clase funcional, pero digamos que este medicamento se prefiere sobre todo cuando hay un componente tromboembólico crónico que explique la hipertensión arterial pulmonar. Y también tenemos el Selexipac. Ese es un estudio donde se analizó, digamos, es un análisis de subgrupos. Miren que los pacientes con, también había, eso es un desenlace combinado de muerte y hospitalización. Entonces, miren que específicamente los pacientes con esclerosis sistémica, este desenlace no cruza pues aquí la unidad y favoreció el uso de Selexipac. Pero digamos que ese es el escenario cuando el paciente está en riesgo, como lo vimos aquí en esta en estos pacientes, digamos que es cuando tienen riesgo intermedio o bajo, que puede ser una opción terapéutica este medicamento. Y también obviamente hubo pues lo que les dije, menos empeoramiento clínico en general en todo este grupo de enfermedades del tejido conectivo, pero específicamente aquí vemos el beneficio en los pacientes con esclerosis sistémica, un HR de 0.66 con intervalos que no cruzan la unidad. Entonces, para concluir, digamos que revisando esta guía, es claro que la hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica tiene una alta morbimortalidad. Digamos que es posible esta identificación precoz de esta condición por herramientas de tamización que son eminentemente clínicas o paraclínicas de fácil acceso y que la estrategia de tamización anual, sobre todo en pacientes asintomáticos, pues es la que ha demostrado un mayor impacto en la mortalidad y un diagnóstico como más temprano. Entonces, yo creo que hay términos que no estamos a veces muy familiarizados en reumatología, como estratificación del riesgo, que se puede hacer con herramientas clínicas y paraclínicas básicas, en ausencia de comorbilidades cardiopulmonares. El pilar del tratamiento serán las terapias combinadas. La limitación que ya les mencioné en esclerosis sistémica específicamente cuando analiza el tratamiento es que los desenlaces son muy variables, son compuestos, no son primarios de este grupo poblacional, pero que se ha demostrado que con estas terapias vasodilatadores esa curva en pico descendente de la mortalidad se ha logrado aplanar un poco y se ha logrado un impacto en la mortalidad. Y siempre pues, me gusta terminar cuando uno habla de esclerosis sistémica y que aplica mucho a nuestras enfermedades crónicas en reumatología. Esta es una enfermedad incurable, pero no es intratable. Muchas gracias. Atento a preguntas y comentarios.